Buenas noches, doctora. Nuestro tema es el derecho familiar. Somos el grupo número 1 con ustedes los integrantes. Chávez Artiaga, César Josep, Huamán Cedeño, Yadira Viviana, Martínez Yance, Evelyn Lisset, Meneses Estacio, María Eugenia, Navarrete Guaranda, Estefania Antonella y Zavala Pincay, Jorge Mauricio. Derecho de la familia. El derecho de la familia y el derecho matrimonial son un cuerpo de especificaciones y requisitos legales y demás leyes que regulan la iniciación, continuación y validez de los matrimonios. El matrimonio es una unión sancionada legalmente por lo general entre un hombre y una mujer. A pesar de estas generalizaciones, cada sociedad pasada o presente ha tenido su propio concepto de matrimonio y una familia, y muchos han creado leyes matrimoniales que reflejan sus normas culturales particulares y las expectativas relativas a la institución. El antiguo derecho romano reconocía 3 formas de matrimonio, debido a que el matrimonio es visto como un acuerdo contractual sujeto a procesos legales. Una pareja de recién casados experimenta un cambio radical en sus estatus legal. Este cambio implica la asunción de ciertos derechos y obligaciones entre sí. En muchas sociedades, estas obligaciones incluyen la convivencia en la misma vivienda o en viviendas cercanas, la presentación de servicios domésticos como la crianza de los hijos, la cocina y las tareas domésticas, la provisión de alimentos, vivienda, vestido y otros medios de subsistencia. Los derechos del matrimonio incluyen la propiedad compartida y la herencia de la propiedad del otro, en diversos grados y en los matrimonios monógamos. El derecho exclusivo a las relaciones sexuales entre ellos. Ahora, dentro de este contexto hay que tomar en cuenta la evolución de todos los derechos que fueron apareciendo con el paso de las épocas hasta llegar al día actual. Uno de ellos es el derecho canónico, que consideraba que el matrimonio era nulo en los casos de que las partes se encontraban dentro de los grados prohibidos de parentesco, consanguinidad y afinidad. En el siguiente trabajo se tomarán en cuenta todos estos aspectos mencionados con el fin de entender mejor los derechos y obligaciones que se atribuyen a cada uno. También se definirán conceptos claves para poder entender mejor estas normas establecidas y creadas a lo largo de los años. Con ustedes, mi compañera Yadira. Micrófono. Hoy hablaremos del derecho de familia. El derecho de familia es un conjunto de leyes que regulan las relaciones familiares, incluyendo el matrimonio y el divorcio, el tratamiento de los hijos y las cuestiones económicas relacionadas. Además, en el pasado el derecho de la familia estaba estrechamente relacionada con el derecho a la propiedad y la sucesión, y a juzgar por los registros de las disposiciones pasadas, debe haberse originado principalmente en las consecuencias económicas y de la propiedad creadas por la transferencia de una mujer de la familia de su padre al poder o de la tutela de su marido. Además, el derecho de la familia también tiene que ver tradicionalmente con las cuestiones del estatus personal. Por ejemplo, la cuestión de si una
persona debe considerarse casada, soltera, legítima o ilegítima, aunque los incidentes y la importancia de estas distinciones suelen derivarse del derecho de la propiedad. Cabe recalcar que el derecho de la familia comparte el interés por ciertas cuestiones sociales con otras áreas del derecho, incluyendo el derecho penal. Por ejemplo, una cuestión que se ha recibido atención considerable desde en el seno de la familia, que puede adoptar de forma de la violencia física de un miembro adulto a otro o de un adulto a un niño con una conducta violencia o abusiva dentro del círculo familiar. Cabe recalcar que la Constitución señala que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y esta idea la repite el matrimonio civil, que señala que la familia es el conjunto de personas unidas por un vínculo matrimonial, de acuerdo de la unión civil o parentesco. Entonces, quiere decir que el derecho de familia sería el estatus jurídico que regula las relaciones de las personas que se encuentran unidas por un vínculo matrimonial, por acuerdo de unión civil o parentesco. No está de más recordar que la protección a la familia, que tiene que darse en todo ámbito, por ejemplo, en el derecho civil, lo encontramos en instituciones como las órdenes de sucesión, ya que la herencia tiende a quedarse entre los mismos miembros de la familia, o en otras instituciones donde se manifiesta este principio que es el de guardas, donde toda vez que una persona no se encuentra en condiciones de administrar sus bienes, usualmente se busca un administrador externo que suele ser miembro de la familia. Además, que uno de los problemas de familia es la violencia doméstica, que puede tomar la forma de violencia física por parte del adulto o de un adulto contra un niño, en cualquier comportamiento violento que vaya a ser abusivo en la familia. En casos severos, la única solución real que se puede poner fin a la cohabitación o sacar al niño abusado de la familia o colocarlo bajo una tutela o custodia pública. A continuación, mi compañero César Chávez. Grupos familiares, biparental, monoparental. Biparental, pareja unida o casada legalmente con o sin hijos. Se refiere a la presencia de ambos individuos, padre o madre, dentro del núcleo familiar. En la actualidad, la forma dominante del grupo familiar consiste en dos cónyuges y los hijos que han producido o adoptado. Por lo tanto, la ley se ocupa principalmente de los derechos de la pareja y de sus hijos y de los deberes de la pareja hacia los hijos y entre sí. Monoparental. Son aquellas familias en las que un progenitor convive en solitario con sus hijos e hijas menores de edad dependientes, de las cuales él es el único responsable de su crianza y cuidado. Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas reconoce que en el Ecuador el 84% de hogares monoparentales está dirigido por mujeres consideradas también madres solteras. Estadísticas. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el 44.40% de familias son biparentales y el 11.20% familias monoparentales. A continuación, Jorge. Jurídicas del matrimonio. Las personas pueden producir los incidentes económicos del matrimonio mediante la ejecución de contratos y o acuerdos adecuados. En algunos sistemas jurídicos, un contrato de forma convencional es el núcleo de la constitución de un matrimonio. El contrato puede ser complejo, con una variedad de cláusulas, como una ley islámica. Sin embargo, en la mayoría de los países actuales, la documentación legal de un matrimonio es principalmente un registro del evento. Básicamente, pues el matrimonio en el sentido jurídico es la creación implícita de ciertos derechos u obligaciones como la manutención, los bienes gananciales y los derechos de sucesión y la custodia de los hijos menores. En los sistemas modernos, las partes de un matrimonio suelen poder crear las incidencias económicas
del mismo mediante un acuerdo en los sistemas actuales se rige el derecho de familia consuetudinario. Hay pocas opciones en cuanto a incidentes económicos del matrimonio, ya que estos están fijados por la costumbre. En los sistemas jurídicos que permiten un margen importante de independencia personal, los cónyuges pueden adoptar una posición propia en cuanto a la base económica de su grupo familiar, mediante un contrato matrimonial o un testamento. Una de las características que distingue al matrimonio de un simple contrato es que en muchos países, algunas legislaciones de América del Norte y Europa Occidental están a punto de permitir. Las causas de divorcio se han ampliado tanto que el matrimonio puede terminarse, como por ejemplo tras un periodo de separación. Los hijos. Es casi universal la regla de que los padres naturales o adoptivos tienen el deber primordial de mantener a sus hijos menores. En la gran mayoría de los casos, el cuidado y la crianza de un niño corresponde automáticamente a los padres biológicos, sin tener en cuenta su cualificación o idoneidad. No cabe duda de que esta disposición se debió originalmente a su convivencia y a la falta de alternativas, aunque pueden encontrarse ejemplos de grupos que crían a sus hijos en común. Eso se da básicamente en las sociedades tribales. El sistema parental también se ha justificado por motivos religiosos. La legitimidad. Según el derecho anglosajón, un hijo legítimo era un filius nullius, sin parientes. Esta antigua actitud discriminatoria podía deberse a dos motivos principales. En primer lugar, ciertas uniones entre sexos que se designaban como matrimonios legales. En segundo lugar, la paternidad en el sentido legal era más fácil de establecer en caso de un matrimonio legal que en su ausencia. Los sistemas de derecho civil derivados del derecho romano han sido menos absolutos que el common law. La adopción. El principio jurídico ordinario que refiere el consentimiento de un progenitor natural o tutor para una orden de adopción por parte de un tribunal. Se puede prescindir de este consentimiento si el progenitor natural o el tutor no puede ser encontrado o ha demostrado ser desinteresado o cruel. La adopción en los sistemas jurídicos más antiguos, como en el derecho romano, se trata principalmente en términos de derecho de la herencia o sucesión. Era una forma de introducir a un extraño en un grupo familiar y, por tanto, de incluirlo en el ámbito de las normas sucesorias. En los sistemas modernos, los derechos de sucesión y las obligaciones y otros derechos de los casos de adopción suelen tratarse por analogía con los hijos no adoptados y en algunos sistemas existe una equiparación explícita con dichos hijos. A continuación, nuestra compañera María. En esta parte de nuestra exposición vamos a hablar sobre la existencia del matrimonio también. El matrimonio por lo general siempre se ha dado entre la unión de un hombre y una mujer, según el artículo 81 del Código Civil ecuatoriano y artículo 67 de nuestra Constitución. Así ha sido hasta la era moderna, en donde los matrimonios han cambiado su forma de ejecutarse. Empezando con los Países Bajos, en 2001, varios países, así como varios estados de Estados Unidos, también han legalizado matrimonio entre personas del mismo sexo. Además, algunas jurisdicciones, por ejemplo, varios países europeos y algunos estados de Estados Unidos, han implementado uniones civiles o sociedades de hecho que brindan a las parejas homosexuales muchos de los mismos derechos y obligaciones asumidas
por las parejas casadas de manera tradicional. Otras jurisdicciones de Estados Unidos, si bien no reconocen las uniones civiles ni las parejas de hecho, otorgan una serie de derechos legales a las parejas del mismo sexo. El antiguo derecho romano reconocía 3 formas de matrimonio. La confarreatio se caracterizaba por una ceremonia muy solemne que incluía numerosos testigos y el sacrificio de animales. Normalmente estaba reservada a las familias patricias. La coemptio, utilizada por muchos plebeyos, era en realidad un matrimonio por compra, mientras que el usus, la variedad más informal, era un matrimonio simplemente por consentimiento mutuo y prueba de una larga convivencia. El derecho romano colocaba generalmente a la mujer bajo el control del marido y en igualdad de condiciones que los hijos. Según el derecho romano, ningún esclavo podía contraer matrimonio ni con otro esclavo ni con una persona libre. Por su parte, el derecho canónico de la Iglesia Católica Romana era la única ley que regía las relaciones matrimoniales entre los cristianos de Europa Occidental hasta la Reforma y todavía tiene una autoridad considerable en algunos países católicos. Históricamente, la Iglesia consideraba al matrimonio como una unión vitalicia y sagrada que solo podía disolverse por la muerte de uno de los cónyuges. Esta visión exaltada del matrimonio consideraba que el marido y la mujer eran una sola carne por obra de Dios, y el matrimonio pasó a ser de un contrato civil reincidible, según el derecho romano, a ser un sacramento y una unión mística de almas y cuerpos que nunca se divide. En el derecho canónico, el consentimiento libre y mutuo de las partes es considerado esencial para el matrimonio. El matrimonio se consideraba completado entre personas bautizadas por el consentimiento y luego la consumación. El derecho matrimonial, tal y como se desarrolló en Inglaterra, por ejemplo, especificaba que los requisitos del matrimonio eran los siguientes. Cada uno de los contrayentes debía haber alcanzado una determinada edad, cada uno debía ser sexualmente competente y mentalmente capaz, cada uno debía ser libre para contraer matrimonio, además de dar su consentimiento para casarse. Los contrayentes debían estar fuera de los grados prohibidos de parentesco, entre ellos consanguinidad y afinidad, y la ceremonia matrimonial debía ajustarse a las formalidades reglamentarias. En general, la capacidad legal de una persona para contraer matrimonio es la misma en la mayor parte del mundo occidental y solo está sujeta a impedimentos como la consanguinidad y la afinidad, las limitaciones de edad que se han revisado en la mayoría de los países, pasando de un mínimo de 12 años o menos a de 15 a 21 años, y las limitaciones por incapacidad mental. La Ley Federal de Defensa del Matrimonio de 1996 definió el matrimonio como una unión legal entre un hombre y una mujer únicamente y permitió a los estados negarse a reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en otros estados. Muchos estados de los Estados Unidos apoyaron leyes similares a la Ley de la Defensa del Matrimonio o modificaron sus constituciones en el mismo sentido. Sin embargo, en el 2013, el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró inconstitucional la definición de matrimonio de la ley. Por su parte, el divorcio está casi universalmente permitido y las restricciones del divorcio se relajan gradualmente en los países católicos. En Rusia, por ejemplo, solo se reconoce el matrimonio civil registrado. La monogamia se aplica estrictamente allí y el matrimonio debe ser completamente voluntario entre las partes, que deban ser, además, mayores de 18 años. La casta y la posición social siguen influenciando en la incidencia del divorcio en zonas del sur de Asia. En los países musulmanes del Oriente Medio, Asia y el norte de África, la ley islámica imperante considera el matrimonio como un contrato entre dos cónyuges para la legalización de las relaciones sexuales y la procreación de los hijos, o sea, tiene un fin, aunque siempre se considera, no obstante, como un regalo de Dios o una especie de servicio a Dios, en términos religiosos hablando. Los matrimonios polígamos siguen estando permitidos por el derecho constitucional,
en muchas naciones africanas, pero existe una tendencia creciente hacia la monogamia. Muchas naciones en desarrollo de África y en otros lugares se diferencian notablemente de las naciones occidentales en las que no existe una ley matrimonial uniforme. La regulación de las relaciones matrimoniales se basa en la religión o en las leyes constitucionarias del territorio. En Japón, otro ejemplo importante, está prohibido el matrimonio polígamo y se establecen límites de edad de 18 años para los hombres y 16 para las mujeres antes de poder contraer matrimonio. La consanguinidad en grado próximo está prohibida. En todos los matrimonios deben ser registrados de acuerdo con la ley. La poligamia también está prohibida en China. Además de estos temas, también tenemos que exponer sobre el inicio de la sociedad conyugal. Como se indica, esta nace con el matrimonio, según el artículo 81 del Código Civil y 105 de nuestra Constitución. Este inicia con el único fin o hecho de contraer matrimonio, como lo indica el Código Civil actual. Si bien hay varios artículos que indican varios aspectos de cómo esta se inicia, el reglamento se enfoca más en las características y terminación de dicho acuerdo. En la Constitución también se encuentran los artículos 67 y 68 que indican el inicio de la sociedad conyugal. Además, vamos a hablar también sobre los grados de afinidad y consanguinidad. La consanguinidad es un término anticuado que distingue a los parientes por sangre de los parientes por afinidad. La consanguinidad tiene particular importancia en los estatus matrimoniales. Por lo general, un matrimonio es inválido según la ley del domicilio prenupcial de cualquiera de las partes por estar dentro de los grados prohibidos por dicha ley de consanguinidad, o sea, una relación de sangre, o afinidad, una relación por matrimonio. Si no está dentro de estos grados prohibidos, es por lo general válido el matrimonio. La consanguinidad se tiene que determinar o aclarar que determine el parentesco con base en el grado de consanguinidad de dos parientes. Se debe contar el número de generaciones existentes, así por ejemplo, para un abuelo, un nieto, está en el segundo nivel y dos primos en el cuarto nivel. Por otro lado, la afinidad quiere decir que es el parentesco, en cuyo caso el grado viene dado por los vínculos que existen entre una persona casada o casado y los parientes consanguíneos de su cónyuge. Estas definiciones se encuentran dentro del artículo 23 del Código Civil ecuatoriano. Se encuentran distribuidas de la siguiente manera respecto a la consanguinidad, que es la relación de sangre de primer grado entre padre e hijos, relación de sangre secundaria entre abuelos, hermanos y nietos, relación de tercer grado, tío y sobrino. Ahora la afinidad es la siguiente. En primer grado de afinidad están los padres e hijos del cónyuge. En segundo grado de afinidad o de parentesco, los abuelos y hermanos del cónyuge. En tercer grado, el tío y el sobrino del cónyuge. A continuación, nuestra compañera Evelyn Martínez. Para finalizar el tema que se ha tratado a lo largo de esta exposición, tenemos las conclusiones. Primer punto, el derecho a la vida familiar y a la unidad familiar es importante en la actualidad. Es importante ya que regula y protege las relaciones que surgen de la construcción de una familia. El segundo punto, la consanguinidad y afinidad. Podemos saber que al conocer las normas de consanguinidad y afinidad son necesarias para que se puedan seguir con rigurosidad ciertos procesos que incluyen entre sí obligaciones y otros derechos que tienen los involucrados. Como ejemplo, se puede considerar las tutelas, la cual es una relación legal que permite a una persona natural o jurídica se haga responsable de otra. Además, existen otros tipos de tutela. Algunos son designados por un testamento, mientras que otras son nombradas tutores por los tribunales. Esto principalmente se da en los casos de divorcios, cuando existen hijos de por medio. De igual forma, hay tutelas que son solamente sobre los bienes o las pertenencias de una persona, pero no sobre la persona misma. El segundo punto, la evolución del matrimonio a lo largo de los siglos.
Ahora, cada condición para que éste se ejecute tiene diferentes maneras dependiendo del estado. Prueba de ellos son las uniones de poligamia y homosexuales, pero estos sí tienen, cada uno goza de diferentes derechos. El cuarto punto es el Código Civil, el cual es un manual que indica a toda la manera de proceder respecto a la ley de familia, matrimonio y otros aspectos tratados en esta investigación. Lo que quisimos expresar a lo largo de esta exposición es el marco jurídico en el que se basan estos derechos, tanto en el derecho internacional y regional de los derechos humanos junto con la jurisprudencia. Muchas gracias, este fue el grupo 1.